Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy eh, el tipo de administración fraudulenta o administración infiel del artículo 173, inciso séptimo del Código Penal. Recuerden que habíamos clasificado a las defraudaciones, las habíamos clasificados en tres grandes grupos, ¿no? Dos que son sumamente importantes y uno que es defraudación por abuso de situaciones, el artículo 175 del Código Penal, que son las defraudaciones atenuadas, ¿no? Porque el injusto es muchísimo menor. Los dos primeros grandes grupos de defraudaciones los habíamos distinguido, en primer lugar, aquellos que se cometen por ardido engaño, que se llaman estafas, ¿no? Y dentro de las estafas vimos las estafas genéricas del 173, perdón, y las estafas especiales, perdón, la estafa genérica del 172 y la estafa genérica y las especiales que están tipificadas en algunos incisos del 173. Y el otro gran grupo de la defraudación, esas son las defraudaciones por abuso de confianza jurídica. Habíamos dicho que las defraudaciones por abuso de confianza jurídica no debemos distinguirla de la defraudación por ardido engaño, en que el autor utiliza el abuso de confianza, pero lo utiliza como ardido engaño y es una estafa, que está nombrado como uno de los medios ejemplificativos de ardides en el artículo 172. En ese caso, el abuso de confianza como medio comisivo, como fraude, el autor abusa de la confianza personal, no jurídica, personal, cotidiana, por ejemplo, un noviazgo, pareja, vecinos, parientes, y aprovechando esa confianza personal, el autor lo utiliza como ardid, es decir, ya desde el inicio plantea algún negocio a su víctima y como consecuencia de esta confianza personal la víctima cree en él y le hace entrega de la cosa o la disposición patrimonial perjudicial, es decir, vicia la voluntad de la víctima, que involuntariamente entonces dispone de su propiedad en forma perjudicial. Acá las defraudaciones que vamos a ver ahora por abuso de confianza jurídica, ya vimos, son 4 tipos penales, ya vimos uno, el primero en la última clase, que es la omisión de restituir defraudatoria. Hoy vamos a comenzar con la administración fraudulenta o infiel. En los casos de defraudaciones por abuso de confianza jurídica, el caso es totalmente distinto. Acá la defraudación, es decir, la frustración de la expectativa económica de la víctima, perjudicando su patrimonio, acá se produce en virtud de que el autor, la característica central es que el autor aquí ya tiene algún poder jurídico sobre la cosa. Es decir, o lo tiene por sí mismo porque, por ejemplo, es el dueño de la cosa, o lo recibe de la víctima. Lo recibe voluntariamente a ese poder. Por eso, y la víctima confía jurídicamente, porque la confianza esta está basada en un título jurídico, en virtud del cual la víctima le entrega una cosa o varias cosas o un patrimonio al autor y le otorga entonces un poder jurídico de cuidarlo, de manejarlo, de administrarlo, o de trabajar, hacer un trabajo en esa cosa, o la víctima lo tiene porque se lo dio el autor en garantía o se lo dio para que la use o para que tenga no se la dio en propiedad, sino para que la use o en garantía, vuelvo a repetir. Es decir, en todos estos casos de abuso de confianza jurídica siempre, y esto es lo definitorio, la diferencia entre defraudaciones por ardido engaño y defraudación por abuso de confianza jurídica, en las defraudaciones por abuso de confianza jurídica siempre media como presupuesto de estas defraudaciones un título válido, un título jurídico en virtud del cual el autor tiene un poder
jurídico para disponer, para cuidar, para administrar, para perjudicar, digamos, las cosas o el patrimonio o los derechos de la víctima. Bueno, no es un poder jurídico para perjudicar, pero tiene el poder jurídico de realizar determinadas conductas sobre bienes o patrimonios o cosas ajenas, y el autor lo que hace es abusa de este poder jurídico, abusa del poder jurídico y traiciona así la confianza en la ejecución correcta de las obligaciones que la misma víctima legítimamente le concedió. Estos son los casos de defraudación por abuso de confianza jurídica, que tenemos entonces omisión de restituir defraudatoria, 173, inciso segundo, administración fraudulenta o infiel del inciso séptimo, desbaratamiento de derechos acordados, el inciso 11 del 173, y el mal llamado, o el llamado hurto impropio, que es la defraudación que cometida por el dueño de una cosa mueble que le da legítimamente la cosa a un tercero y después se la sustrae. Por eso se llama hurto. Pero es impropio porque no puede ser hurto propio, porque es la misma cosa. Es decir, yo como dueño le presto, le alquilo la cosa a alguien, la moto, por ejemplo, y a la noche voy y la sustraigo, ¿no? En ese caso le estoy afectando el legítimo derecho de usar o gozar la cosa. Bueno, estos son los 4 tipos penales de defraudación por abuso de confianza jurídica. Vamos a comenzar entonces por la administración. Ya vimos entonces omisión de restituir defraudatoria. Ahora vamos a ver la administración fraudulenta o administración infiel. Este tipo penal, como hacemos con todos los tipos penales, ¿no? Lo primero que vamos a ver es vamos a ver cuál es la situación social indeseable que la norma que se deduce de este tipo penal de administración infiel o fraudulenta trata de evitar. Es decir, ¿qué es lo que está prohibido penalmente? ¿Cuál es el ámbito de protección de esta norma? Por eso hay que hacer una pequeña introducción para ver qué dimensión del bien jurídico propiedad afecta a la administración fraudulenta, ¿no? Es decir, porque, ojo, porque acá en la administración fraudulenta genéricamente es cuando la víctima otorga una o varias cosas que implican transferencia de propiedad, porque son cosas muebles, implican transferencia de propiedad porque tiene la capacidad el mandatario, por ejemplo, de disponer o invertir esas cosas. Está entonces el administrador tiene un cierto poder, pues un mandatario, un comisionista, un padre de respecto a los bienes de los hijos, ¿no es cierto? Una administración un administrador de la herencia. Administradores de las personas jurídicas. Es decir, en todos estos casos existe entonces un manejo, cuidado o administración de bienes o intereses ajenos. Ahora bien, cuando estamos hablando de este tipo penal, la discusión pasa inclusive ya por el nombre. Algunos dicen que para no confundir con fraude, que es defraudación por fraude o por arbitrario engaño, señalas estafas, no es una defraudación, una administración fraudulenta, sino más bien una administración infiel, o más que infiel, una administración desleal, porque lo que caracteriza a este delito es precisamente que el autor tiene un dominio o un poder sobre el manejo de los bienes, hace un manejo desleal de ellos. Por eso se llama, algunos lo llaman administración infiel, es decir, traicionando la confianza de la víctima, la fidelidad hacia el deber de fidelidad hacia el mandante, traiciona ese deber de fidelidad, por eso se llaman administración infiel algunos. Otros hacen una distinción y dice, bueno, dentro esa administración infiel es una violación del deber de lealtad hacia la víctima cuando viola una relación interna entre el autor y la víctima, como puede ser el mandato. Pero cuando, por ejemplo, un representante de la víctima y abusa
esa representación frente a los terceros se llama verdaderos casos de abuso de confianza. De todas maneras, sea uno u otro, no debemos perder de vista acá que la diferencia entre esta figura de la administración infiel o fraudulenta del inciso séptimo y la del inciso segundo, donde el autor también tiene en su poder la cosa de la víctima. Si la víctima le entregó, recuerden, en la omisión de restituir defraudatoria, la víctima le entregó voluntariamente la cosa por un título que en virtud del cual el autor tiene la obligación de devolverla o entregarla a un tercero. Acá la administración fraudulenta, el autor recibe también cosas de la víctima, pero no tiene ninguna obligación de entregar o devolver la misma cosa, sino que tiene la obligación de devolverle a su mandante otra cosa de la misma especie o cantidad, o tiene la obligación de rendir cuenta, tiene la obligación de entregarle a los frutos, productos, ganancias. En eso consiste la administración, ¿no? Aunque el tipo penal no solamente, por eso también está discutido la palabra administración fraudulenta, porque implica no solamente la administración, el autor tiene la administración de un patrimonio, de unas cosas de la víctima, pero también puede tener un simple cuidado o simple manejo de la cosa, que es un poquito menos que administrar y que después lo vamos a explicar. Bien, vamos a entrar entonces directamente a ver el tipo penal. Recuerda que siempre para analizar lo fundamental tenemos en cuenta, bueno, los sujetos activos y pasivos, la acción típica, es decir, todo lo que forma parte del tipo objetivo, y después pasamos al tipo subjetivo. Vamos a entrar al tipo objetivo. ¿Qué nos dice la literalidad del inciso séptimo? De ahí vamos a ir sacando los elementos esenciales. En primer lugar, lo que se necesita es un título jurídico válido. ¿Qué quiere decir? En virtud del cual el autor adquiere el poder de administrar o de disponer y custodiar o manejar los bienes o intereses de la víctima, ¿no? Es un presupuesto, es decir, antes de abusar o de mal administrar o de mal manejar o de mal cuidar en perjuicio de la víctima, tiene que recibir las cosas, ¿no? Tiene que haber un título jurídico en virtud del cual la víctima le dé el poder jurídico para hacer, del cual va a abusar después el autor. Esos títulos jurídicos pueden ser, como dice el tipo penal, el que por disposición de la ley, de un acto jurídico, de una autoridad. Los padres, los tutores, los curadores, los tutores, curadores, padres, todos tienen el poder de administrar, por ejemplo, los bienes de sus hijos. Por un acto jurídico, la víctima por un mandato o por una comisión o en consignación, por un título jurídico válido, le da entonces la posibilidad de administrar sus intereses. O bien puede ser por disposición de un juez, por ejemplo, de autoridad, ¿no? Por ejemplo, no se ponen de acuerdo los herederos sobre quién nombrar un administrador de la herencia, por ejemplo. O en el caso de un síndico, ¿no? Un síndico interventor. Cualquier título jurídico en virtud del cual entonces yo tenga un poder de disponer o de cuidar o de manejar bienes o intereses ajenos, sea por un acto jurídico, sea por una disposición de la autoridad o por la ley. Lo importante es que yo tenga el poder, entonces, tenga digamos, un poder autónomo, que me lo concedió la misma víctima, ¿no? Y se trate de cosas que yo las tengo digamos, las puedo disponer de ella. Es decir, al contrario de la omisión de restituir defraudatoria, yo tengo la omisión de restituir defraudatoria, yo una vez que se terminó el plazo en virtud del cual yo tengo la cosa, ya sea para trabajar o para usarla o para determinados fines, para guardarla, yo debo devolver esa cosa. Y si no le devuelvo esa misma cosa,
es omisión de restitución defraudatoria, o si no la entrega a un tercero. Pero recuerden que la consumación es con la omisión. El que no restituyera se negara a restituir a su debido tiempo. En cambio, la administración fraudulenta, yo tengo la capacidad, sí, de administrar. La capacidad de administrar implica la vigilancia, custodia, la buena gestión de los negocios, el manejo. Recuerde que, como dice el tipo penal dice que por disposición de un acto jurídico, de la ley o de la autoridad, la víctima otorga al autor el manejo, el cuidado o la administración de los bienes de ella. ¿Qué es manejar bienes ajenos? Manejar bienes ajenos para algunos es el uso, usufructo, como dice Creus. Para otros es gestionar, es un poco más amplio, gestionar los negocios en nombre de otro, manejarles los negocios. El cuidado es la guarda o conservación de los bienes. Y la administración es la más amplia, que incluye el manejo y el cuidado, que es la capacidad de disponer de esos bienes, y disponer de la ganancia, disponer de las inversiones, de los frutos, de los productos, siempre y cuando se mantenga dentro de los poderes indicados por el título jurídico. Esto es lo primero que entonces ustedes tienen que tener en cuenta. Acá cuando yo les envié el cuadrito: defraudación por abuso de confianza jurídica, administración infiel fraudulenta, tipo objetivo. Entonces el primer elemento esencial es que exista un título jurídico preexistente a la acción de abusar o en que consiste esta defraudación por abuso de confianza. Ese título jurídico preexistente, vuelvo a repetir, no lo repito más, es un título jurídico en virtud del cual el autor adquiere el poder de administrar, de cuidar o manejar bienes o intereses ajenos. Bien. Visto entonces el presupuesto esencial, vamos a hacer las acciones típicas. ¿Cuál es la acción típica del delito de administración infiel o fraudulenta? Aquí en las acciones típicas, recuerden que la acción típica está dada por los verbos. Ustedes tienen que buscarlo y descubrirlo solo antes de ir a estudiar en el manual en qué consiste el núcleo de la acción típica, porque la acción típica es todo, ¿no? Sino el núcleo de la acción típica es el verbo, porque el verbo es la palabrita que expresa las acciones, ¿no? De acuerdo a lo que dice la lingüística, o la lingüística, los que hemos visto, que se llamaba antes, que la materia se llamaba castellano. Bueno, tenemos que ir al verbo. ¿Cuál es el núcleo de la acción típica de este tipo penal? Son dos. Uno es perjudicar los intereses confiados y el otro es obligar abusivamente al titular del patrimonio, tal como yo se los anoté. ¿Ah? Ahora bien, resulta que es muy común que el administrador, por ejemplo, de una empresa, un gerente de una empresa, que puede ser un administrador o estarle concedido la administración, es muy común entonces que se trate de unos negocios, empresas comerciales, ¿no? Y por lo tanto se arriesgue, haya riesgo en los negocios, hay riesgo, se puede perder o se puede ganar. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado entre llevar a cabo un negocio ruinoso porque se apostó a determinadas expectativas del mercado, y la administración fraudulenta. Porque si no estaríamos penando la simple incumplimiento de obligaciones. Por eso el tipo penal acá, como resultado, digamos, el perjudicar o abusar, es la acción típica, pero el medio para cometer ese perjuicio de los intereses confiados o obligar abusivamente al titular del patrimonio, el medio es la violación de los deberes. Por eso expresamente el tipo penal dice, violando los deberes. Esto significa que el autor tiene que perjudicar los intereses confiados u obligar abusivamente
pero llevando a cabo un incumplimiento intencional y malicioso de los deberes que tiene a su cargo, que están fijados en el estatuto de la persona jurídica, club, asociación que administre, o consorcio que administre, o en el mandato que se les da, ¿no? Es decir, para que no sea un simple, entonces, incumplimiento contractual, un simple incumplimiento contractual. Es entre el medio la violación de los deberes, y que el autor utiliza para perjudicar los intereses confiados o para obligar abusivamente al titular, al patrimonio. ¿En qué consiste el perjuicio? Dice perjudicar. ¿En qué consisten estas acciones típicas concretamente? Perjudicar los intereses confiados hace referencia pero estoy buscando a ver si ya se los di. Perjudicar los intereses confiados es que de alguna manera hay una disminución. Hay una disminución efectiva, concreta, una lesión concreta, ¿no? De ese patrimonio por la mala administración. Se invirtió mal, se administró mal, siempre tiene que ser vamos a verlo en el tipo subjetivo, pero la violación de los deberes, violando los deberes. Puede no ser todavía que haya. Esto cuando se produce, se perjudica entonces cuando se lesiona en forma efectiva y concreta el patrimonio. Y se obliga abusivamente cuando el perjuicio va a ser futuro. Es decir, por ejemplo, se contraen deudas que no son necesarias o que son innecesarias. Por ejemplo, se compran stock o mercaderías en forma superabundante, o se contrae créditos que son usurarios. Es decir, eso es obligar abusivamente el patrimonio de una persona. Pero lo más importante de todos es que tengan en cuenta que tanto el perjuicio como la obligación abusiva del patrimonio son resultado de violación de deber intencional, ¿no? Causados por el autor. ¿Qué más tiene este tipo objetivo? ¿Qué son los intereses, bienes o intereses ajenos? Bueno, ya lo vimos. Recuerden que son tantos cosas muebles como inmuebles. Puede tratarse de derechos, es decir, son bienes materiales como inmateriales, ¿no? Pero no solamente lo que existe ahora, sino también las ganancias, las inversiones, los negocios y todas aquellas expectativas ciertas, reales, concretas, que ha dejado pasar en forma intencional, ya sea pues se lo llevó para la casa a ese negocio, o directamente lo hizo para dañar el patrimonio. Y acá vamos directamente al tipo subjetivo, que es importantísimo. El autor tiene que haber actuado con ánimo de lucro, no ánimo de lucro indebido, para él o para un tercero. O dice simplemente para dañar el patrimonio. Pero en ambos casos el tipo subjetivo se integra con una ultrafinalidad, es decir, un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, o digamos es un plus. Recuerden que por eso se exige dolo directo, porque acá el tipo penal está exigiendo dice, o con la finalidad de, con el ánimo de, es decir, hay una voluntad direccionada hacia determinado resultado que es el lucro indebido o el daño. Ahora bien, para consumar el delito, para que quede consumado este tipo penal de administración infiel o fraudulenta, no es necesario que haya ingresado el lucro al tercero o a la esfera de custodia del tercero o del autor, o que se haya dañado efectivamente, sino basta con que violando sus deberes se perjudique el patrimonio, o se obligue o abusivamente ese patrimonio para el futuro, violando los deberes con la finalidad de un ánimo futuro, de un resultado futuro que es
el beneficio propio o el simple daño del patrimonio. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Estas específicas direcciones de la voluntad tienen que existir en el momento que viola el deber y perjudica u obliga abusivamente, pero no tienen que ser, por eso se llaman delitos cortados de resultado, porque delitos cortados porque son ultras intenciones que no se deben lograr para la consumación. O sí, pero no, el tipo penal no los exige. Basta con que se cometan con ese ánimo y ya queda consumado el delito de administración fraudulenta. Bien, ahora vamos a pasar a ver el tercer delito, que es desbaratamiento de derechos acordados. A ver si nos queda algo colgando de este delito. No, violación de deberes. Es decir, bueno, recuerden que yo les voy a dar casos después, donde en primera instancia no van a ser, van a ser más para que ustedes se ejerciten para el examen final. O los vamos a evaluar. Vamos a ver, todavía no tengo decidido. Depende de la cantidad de casos, o vamos a evaluar algunos casos, porque les voy a dar varios casos de defraudaciones, ¿no? Defraudaciones especiales que vimos y el caso de defraudaciones por abuso de confianza jurídica. Ya vimos entonces la omisión de restituir defraudatoria y vimos hoy la administración fraudulenta o administración infiel. Bien, vamos a cortar acá, porque si no se me hace muy pesado para ustedes también el video para subirlo.